A ver, ¿cómo es posible que de repente una civilización pase de explicar el mundo con dioses, mitos y leyendas a hacerlo con la pura razón? Hoy nos metemos de lleno en una de las mayores revoluciones del pensamiento humano, el nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia, un cambio brutal que nos enseñó a hacernos la pregunta clave, el por qué, de una manera totalmente nueva. Y esa, claro, es la pregunta del millón, ¿no? Porque la filosofía, vamos, no apareció de la nada. No fue que un día alguien se levantara y tuviera una buena idea. Fue el resultado de lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. Una combinación única de circunstancias que preparó el terreno para que la mente humana diera un salto de gigante. Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos directos al siglo VI a.C. El mundo griego de entonces era un auténtico hervidero de gente, de ideas, de comercio, el lugar y el momento exactos donde se estaban juntando todos los ingredientes para que pasara algo que iba a cambiar la historia para siempre. Entonces, ¿cuáles fueron los ingredientes de esta tormenta perfecta? Pues mira, fueron varias cosas. Primero, la geografía. Los griegos eran un pueblo de mar, estaban todo el día navegando, comerciando, y eso, claro, te abre la mente. Después, lo socioeconómico. Una economía en crecimiento y, no nos engañemos, el trabajo de los esclavos. Crearon una clase de ciudadanos con algo muy valioso, tiempo libre. Tiempo para pensar, para debatir. Luego la política, con el auge de la polis, la ciudad-estado democrática, sobre todo en Atenas, que promovía la libertad de expresión. Y aquí viene un punto crucial, la religión. No tenían un libro sagrado único, un dogma de hierro. Había un cierto vacío de explicaciones, un espacio que la razón vio y dijo, aquí entro yo. Y es precisamente esa búsqueda de nuevas respuestas la que nos lleva al meollo de toda esta revolución, al gran cambio, el paso del mito al logos. Y esto no es un cambio cualquiera, ¿eh? Es una transformación total en la forma de pensar. El cambio fue total. Se pasó del mitos, de la explicación mítica donde el mundo funciona por el capricho de los dioses y las cosas se aceptan por tradición, al logos, a la razón, que busca un orden, que exige explicar las cosas por sus causas y que se basa en la lógica. Ya no vale con un Zeus se enfadó, no. Ahora la pregunta es ¿por qué llueve? Es más que una transición, un auténtico divorcio con una forma de ver el mundo que llevaba milenios ahí. Y con esta nueva y potente herramienta en la mano, la razón, los primeros filósofos se lanzaron a una aventura increíble, encontrar el arqué. Ojo, que no buscaban un dios creador, buscaban el principio de todo, el ingrediente básico, la sustancia original de la que está hecho el universo entero, nada menos. Una búsqueda de la esencia misma de la realidad. Y aquí es donde entran en escena nuestros primeros protagonistas, los presocráticos. Se les llama así no tanto porque todos vivieran antes de Sócrates, sino porque su obsesión era distinta. Eran como exploradores del cosmos, lo que hoy llamaríamos físicos o metafísicos, gente que se atrevió a hacer la pregunta más grande que uno se pueda imaginar. Oye, ¿de qué está hecho todo esto? Y claro, de esa pregunta tan bestia surgió el primer gran combate de pesos pesados de la filosofía. Una batalla de ideas entre dos gigantes que, sin saberlo, iban a definir los siguientes 2000 años de pensamiento. La cuestión era, ¿la realidad, lo que nos rodea, es algo fijo, permanente, o está cambiando todo el rato sin parar? Pues bien, en una esquina del ring tenemos a Heráclito de Éfeso. Le llamaban el Oscuro, y no es para menos porque sus escritos eran bastante crípticos, pero su idea central se resume de maravilla en esa famosa frase que a todo el mundo le suena. Para Heráclito, la respuesta era clara. Todo cambia. Su arjé, su principio, era el fuego. ¿Por qué? Pues porque es el símbolo perfecto del cambio constante. Para él, la realidad no es, sino que está siendo, está en un proceso de cambio continuo. Todo está en movimiento, en una lucha de contrarios, el día y la noche, la guerra y la paz, que curiosamente es lo que crea el equilibrio. Y ojo, este cambio no es un caos sin sentido, no. Está gobernado por una ley universal, por un orden, al que él, curiosamente, también llamó logos. Y en la otra esquina del ring, Parménides de Elea. Y si lo de Heráclito parecía potente, lo que propone Parménides es una bomba. Una idea radicalmente opuesta, pero con una lógica tan aplastante que parece imposible de discutir. El razonamiento de Parménides es una pasada. Dice, el ser, la realidad, simplemente es. Y punto. No puede venir de la nada, del no ser, porque de la nada, pues no sale nada. Y tampoco puede cambiar, porque si cambiara, dejaría de ser lo que era. Y la conclusión de todo esto, pues agárrense. Todo el cambio que vemos con nuestros ojos, el movimiento, la vida, la muerte, es una gigantesca ilusión de nuestros sentidos. La única realidad verdadera es el ser, único, inmóvil y eterno. Y a esa verdad solo se llega con la razón pura.
Este debate entre Heráclito y Parménides, entre el cambio y la permanencia, dejó a la filosofía en una encrucijada. Pero mientras los pensadores le daban vueltas, el centro del mundo griego se trasladó a Atenas. Y con ese cambio cambió el tema. La filosofía dejó de mirar tanto a las estrellas y empezó a mirarse al espejo. La gran pregunta ya no era ¿de qué está hecho el universo?, sino ¿cómo debemos vivir? En esta nueva Atenas, democrática y vibrante, surgió una necesidad muy práctica. Para triunfar, para tener influencia, había que saber hablar en público, convencer en la asamblea, ganar juicios. Y como siempre que hay una demanda, aparece una oferta. La oferta fueron unos nuevos profesores itinerantes, muy listos y muy caros, los sofistas. Los sofistas eran gente súper práctica, pasaban de las discusiones sobre el cosmos, se centraron en el ser humano, y su filosofía, por así decirlo, era muy clara. Primero, relativismo. No existe una verdad absoluta. Segundo, escepticismo. Y aunque existiera, no podríamos conocerla. Así que, ¿cuál es el objetivo? Pues no es buscar la verdad, sino dominar la retórica, el arte de hablar bien, para ganar debates y tener éxito. Esta frase de Protágoras, que era como la superestrella de los sofistas, lo resume todo a la perfección. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que a una persona le parece verdad es verdad para ella, y lo que a otra cultura le parece verdad es verdad para esa cultura. No hay un criterio superior. La verdad se vuelve algo totalmente subjetivo. Y en este ambiente donde todo vale y la verdad no existe, tenía que aparecer un antagonista. Y vaya se apareció. Probablemente la figura más fascinante de toda la filosofía. Un tipo que curiosamente no escribió ni una sola línea, pero cuyo pensamiento, gracias a su discípulo Platón, lo cambió todo. Hablamos, como no, de Sócrates. Sócrates era la antítesis de los sofistas. Él estaba convencido de que sí existían verdades universales, como la justicia o el bien, y desarrolló un método para descubrirlas. Empezaba con la ironía, se hacía el tonto, preguntaba a los que se creían muy listos, hasta que los dejaba en evidencia y tenían que admitir su ignorancia. Ese es el famoso solo sé que no sé nada. Y una vez ahí, usaba la mayéutica, el arte de la comadrona. Ayudaba a la gente, con más preguntas, a parir el conocimiento verdadero que, según él, todos llevamos dentro. Y aquí llegamos al corazón de su ética. Una idea potentísima, el intelectualismo moral. Para Sócrates es muy sencillo. La virtud y el conocimiento son la misma cosa. Si alguien sabe de verdad lo que es el bien, actuará bien. Es inevitable. Por lo tanto, el mal no es producto de la maldad, sino de la ignorancia. Nadie elige hacer el mal a sabiendas. Claro, un tipo así, que iba por la ciudad desmontando las creencias de todo el mundo, pues se ganó un montón de enemigos poderosos. Lo llevaron a juicio, con acusaciones falsas. Podría haber escapado, pero se negó. Dijo que había que respetar las leyes de la ciudad, incluso si eran injustas. Así que aceptó la condena a muerte, bebió la cicuta y se convirtió en el primer mártir de la filosofía, un símbolo eterno de integridad intelectual. Y su legado nos deja una pregunta que sigue resonando con una fuerza increíble, 2400 años después. Si Sócrates tenía razón, si el mal es solo una forma de ignorancia, entonces, como sociedad, ¿qué debemos hacer? ¿Castigar a quien actúa mal o educarlo? Es un dilema gigantesco, un dilema que nació con la filosofía en aquellas plazas de Atenas y que, seamos sinceros, todavía hoy sigue muy, muy abierto.